estamos con nuestro invitado, lo habíamos anunciado, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, y además presidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades. Alcalde, bienvenido, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias y buenas noches. Sabemos que se vino de un evento que había muy importante en Puente Alto, así que tuvo que salir ahí por detrás, sí, medio Carmina camuflado. Burana, No... Sí, aprovecho de agradecer la alianza Universidad de Chile, Gobierno Regional y Municipalidad. Estábamos en un evento precioso sobre un exvertedero, el exvertedero La Cañamera, y esa es una muestra más de cómo trabajando en alianza podemos cambiar la vida de la gente y obviamente también recomponer el espíritu, sí, pues. Frente a tantas tragedias y situaciones que se viven. Carmina Burana, que va a estar en diferentes locaciones, en diferentes comunas en la región metropolitana. Quería partir, veníamos hablando del caso de Katy Barriga, que ha sido obviamente el tema, uno de los principales temas de discusión del día. Quería preguntarle su visión acerca de la cantidad de casos que hay de corrupción o diferentes tipos de corrupción a nivel de los municipios. Y que si esto es nuevo, está pasando más que antes o siempre ha sido igual. Estoy pensando en el caso de la comuna de la Municipalidad de Algarrobo, que se está investigando. Está la municipalidad de, bueno, obviamente en el caso de Maipú con Katy Barriga. Está también, obviamente, el exalcalde Raúl Torrealba, y hay varios más en investigación. ¿Es lo mismo de siempre? ¿Es más? O sea, primero hay que decir que creo que es algo sumamente preocupante. Estamos frente a una crisis de confianza de la ciudadanía en las instituciones. Y por lo tanto, lo primero, el número uno, es que sea del lado que sea, los hechos de corrupción tienen que ser sancionados y desde mi punto de vista de manera drástica, porque si no recomponemos la confianza, de verdad que vamos a seguir en esta cuesta abajo en la rodada. O sea, de verdad que nuestro país creo que no resiste más situaciones inexplicables. Y a la vez también hay que hacer un llamado a ir un poquito más allá. Yo, por ejemplo, he planteado varias cosas que considero importantes, incluso cuando era presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Por ejemplo, me extraña que todavía con el problema de delincuencia y narcotráfico que tenemos no se establezca la obligatoriedad del control de pelo cada 6 meses para todas las autoridades. Me parece increíble que todavía tampoco haya chip libre para controlar las cuentas corrientes de la autoridad que sea, porque evidentemente estamos frente a una fuga de recursos públicos. En el caso, por ejemplo, de lo que vimos ahora de hoy día con la exalcaldesa de Maipú, evidentemente el mérito del gasto es muy importante. O sea, por ejemplo, yo llevo 11 años de alcalde y nunca he financiado un espectáculo de fuegos artificiales porque he dicho a los equipos, no voy a gastar en algo que se va a hacer humo en 5 minutos. Nunca le he cobrado un viático a la municipalidad. Entonces, evidentemente creo que es muy importante cuidar el uso de los recursos públicos. Claro, porque uno piensa, a ver, pero ¿cómo se hace o es normal estas cosas que tal vez son las cosas más llamativas, más allá de la cantidad de dinero, pero que la utilización de esta cantidad de plata desde los regalos, que estos colgajos, ¿cierto?, con el sol de Maipú, los ositos de peluche, que se gastó una cantidad de plata en puros osos de peluche y además los repartían como en los colegios. Cuando uno piensa, esa plata probablemente sería mejor invertida en educación en vez de repartirle peluche a los niños. Pero es algo que a usted como alcalde y como conocedor del mundo municipal, ¿le extraña? O sea, a mí me parece, la verdad es que las situaciones que vemos me parecen escandalosas en general. Ya. Y, ¿qué es lo que más le parece escandaloso? No se condice con la necesidad de utilizar adecuadamente los recursos públicos. Y obviamente cuando hay mucha necesidad, y es lo que nos toca vivir justamente, y conocer a los alcaldes de cerca, porque una de las particularidades que tienen los gobiernos locales es que como estamos mucho en terreno, estamos en la calle, conocemos la situación de las personas, sabemos lo importante que es cuidar los recursos. Entonces, no digo que esto no pase también con descriterios en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, ¿me entiendes? Hay muchas cosas, ¿ya?, que creo que se debieran abordar. Y definitivamente hacer cambios contundentes. O sea, la muerte cívica, por ejemplo, creo que es fundamental. O sea, que las personas que se involucren en situaciones de esta naturaleza de por vida no puedan postular a cargos públicos. ¿Y le hace sentido, al tiro te doy la palabra a Rodrigo, pero ¿le hace sentido la cifra de 31.000 millones de pesos para un municipio como Maipú?
¿Qué es lo que quiere preguntar cuando dice si le hace sentido? Esa es la cifra que en el fondo se está denunciando como la cantidad de recursos que se gastaron o que se malgastaron. O sea, yo creo que ahí obviamente esperamos que la investigación fluya rápido para que se pueda establecer la verdad. Evidentemente estamos hablando de una cifra gigante. Creo, a ver, si un municipio hiciera desaparecer 31.000 millones de pesos de presupuestos que no son más allá en la mayoría de los municipios de esta envergadura. Estamos hablando, por ejemplo, Puente Alto tiene un presupuesto de 150.000 millones. Es imposible hacer desaparecer 30.000 millones. O sea, claro. si tú... Sería la quinta parte. Si tú haces desaparecer esa plata, no le vas a pagar las cotizaciones, no vas a pagar los sueldos, no vas a pagar servicios básicos. Entonces... tendrán que aclarar bien qué es lo que está pasando ahí, porque me dio la impresión de que se está objetando mucho el mérito del gasto, pero además también qué hicieron para habilitar el gasto. Porque al parecer, una de las cosas que yo escuchaba era que había habido posiblemente alteración de algunos documentos para efectos de establecer disponibilidad presupuestaria inexistente. Claro. ¿Ya? Y ahí creo que sí habría, obviamente, una tremenda responsabilidad, porque también implicaría... ¿cómo se llama? Falsificación de instrumento público, y evidentemente estamos hablando de algo sumamente serio. Pero, en estricto rigor, en general los municipios hoy día tienen en gasto operacional el 95%, 98% de su presupuesto. Entonces, es muy difícil que se pueda producir una situación como la que estamos viendo, ¿me entiendes? ¿No? Claro. Alcalde, Rodrigo. Gran parte de las medidas que usted comentó, y además usted tiene mucha experiencia, va a cumplir 12 años de alcalde, o sea, ya la ley lo inhabilita para presentarse. Hasta aquí llegó por ahora en ese municipio. No, por ahora, bueno, tiene que esperar en este o en cualquier otro. Exacto. No, pero después... sí, no, pero después puede volver a Puente Alto. Sí. Después podría volver a Puente Alto después de un periodo ahí de trance. Depende de la gente. ¿Qué medidas, pero no posterior, pero en el fondo la muerte cívica que usted habla u otra que comentó, son sancionatorias? ¿Qué medida preventiva? ¿Qué le falta a los municipios? La legislación está muy atrasada, todavía no pueden remover a un director, por ejemplo, en el caso de Las Condes, que un director en el fondo hizo uso inadecuado de los recursos y la alcaldesa no lo puede sacar porque la planta le da un cierto grado de protección. Entonces, ¿qué falta en los municipios para ese paso de modernidad, para prevenir estos casos, no para sancionarlos? Mira, cuando era presidente de la asociación, una de las cosas que le manifestaba a los colegas y quedó en un documento era que hay 3 pasos fundamentales para poder avanzar en municipios más modernos. Y uno de ellos, desde mi punto de vista, es establecer lo que yo denominaba una norma ISO que permitiera establecer obviamente tiempos de respuesta, protocolos, etcétera, para que el trato hacia los ciudadanos sea el mismo en cualquier parte del territorio nacional, sin importar si eres un municipio con plata o sin plata, ¿ya? Me refiero a un municipio rico o no rico, ¿ya? Y a su vez también, antes que seguir pidiendo más recursos, transparentar muy bien en qué se usan esos recursos, porque si no damos ese paso, es muy difícil tener el apoyo necesario para que se hable en serio de llegar a los índices de la OCDE del 23%, 20% del presupuesto público administrado por los municipios. Hoy día estamos mucho más abajo, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, incluso el presupuesto municipal, solo el 4% es aportado desde el Fisco Central, ¿me entiendes? Entonces, estamos hablando de que la mayor cantidad de recursos que administran los municipios son recaudación propia. Entre ellos, un mecanismo importante que es el Fondo Común Municipal, que habla de la redistribución. Claro, ahora, si el punto también, complementando lo que preguntaba Rodrigo, es ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el espacio que permite, por donde se cuela, que permite, no sé si uno puede decir que la mayoría de los casos son en los municipios, porque tenemos otros casos en otras instituciones, pero hay demasiados municipios siendo investigados por diferentes casos de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Manejan demasiados recursos sin la necesaria fiscalización? ¿Qué es? No, yo creo que efectivamente hay que modernizar los sistemas de control, por ejemplo, incluso en temas tan básicos como programas informáticos, ¿ya? Que permitan de alguna manera uniformar, ¿ya? Todo lo que dice relación con presupuestos, etcétera, ¿ya? Y que eso sea muy fácilmente controlable desde la Contraloría General de la República, por ejemplo. Meter la inteligencia artificial en el fondo. Por ejemplo, ya la Contraloría partió uniformando lo que tiene que ver con el uso de los mecanismos de compra del sistema público, extendiéndolo hacia las corporaciones, que me parece algo sumamente necesario también, extenderlo hacia todas las corporaciones y
obviamente creo que hay un proceso modernizador que es muy necesario encararlo, y para hacerlo se necesita también que confluya el nivel central y de verdad la Subsecretaría de Desarrollo Regional pase de ser un simple administrador de algunos proyectos y fondos concursables a realmente ser un apalancador de la modernización municipal, que es muy necesaria porque es el Estado presente en el territorio. Cristian, después pasamos al tema de seguridad. Sí, O tal vez tú quieres pasar directamente. Quería cambiar el tema, no sé si prefiero que partamos hablando de política o hablemos de seguridad, pero... Yo nunca dirijo a la prensa en nada. Ustedes son totalmente libres de preguntar lo que a propósito, pero esto es una conversación. Dejémoslo de la política para más adelante, porque a propósito de los mecanismos de control que teóricamente tenían que tener los municipios, uno de ellos eran los concejales. Muchas veces que supimos que de pronto podían ser cooptados incluso por los alcaldes, y conocimos de varios viajes de capacitación. Bueno, y uno de los concejales de su comuna le está disputando hoy día las ganas de quedarse con el municipio a lo que podríamos definir como su delfina, que es Carla Rubilar. Pero a lo mejor dejemos ese tema para un minuto no se nos vaya, porque es conversemos importante. sobre seguridad. ¿Cuál es, ya que está usted... Si me deja hacer un paréntesis, ¿puedo decir algo? Mire, es que usted plantea algo sumamente importante, y efectivamente los concejales, en ellos radica la facultad fiscalizadora. Sí. En el caso mío, por ejemplo, cuando asumí el Consejo Municipal, me pidió una auditoría que la ley les permite de un año, ¿ya? De un año hacia atrás. Y esa auditoría se enfoca habitualmente en los temas financieros. En mi caso, yo le pedí al Consejo Municipal que en vez de que fuera de 1, fuera de 5 años. Y además de solo lo financiero, los recursos humanos y los bienes físicos materiales. ¿Ya? Finalmente, la auditoría clarita. Primera conclusión, no hay déficit municipal en Puente Alto. Segundo, no hay acciones u omisiones que hayan dañado el patrimonio municipal. Y hay una serie también de condiciones, de conclusiones más, y algunas sí, por cierto, de mejorar sistemas de respaldo, etcétera. Pero le quiero decir, efectivamente, los concejales, se administran bien la facultad fiscalizadora y no la politizan, finalmente pueden contribuir a que el municipio se modernice. Claro, lo que pasa es que en el caso de Maipú parece que fallaron todos los concejales, pero ellos dicen que digamos que les falseaban la información, entonces que no tenían cómo darse cuenta de eso. Bueno, si la no hicieron la pega. Bueno, si la falseaban, eso va a ser un agravante a la hora de establecer la condena, si es que se establece una condena. Pero en el fondo hay algo que está fallando si los concejales no logran ver eso durante la cantidad de años que estuvo la alcaldesa, ¿no? Mira, ahí yo pondría en duda, porque en general los concejales tienen mucho acceso, hay comisiones, se informa, incluso los consejos se graban, entonces es muy fácil tener un mecanismo de contraste que te permita ver si es que alguien te está faltando la verdad, ¿me entiendes? O sea, en realidad también aquí es muy importante que cada uno haga su pega y la cumpla a rajatabla, pues, y después no ande echándole la culpa al empleado. Por eso necesitamos concejales que efectivamente cumplan su rol de fiscalizadores y no terminen... En el caso mío, imagínense que de 10 concejales, imagínense que en el mío de 10 concejales hay 7 que son de oposición, ¿ya? Así que, oiga, han ido 15 veces a la Contraloría y las 15 veces ha quedado claro que el municipio actuó correctamente. ¿Y el concejal Los Andones es de los de oposición a todo esto, no? ¿O es de...? Bueno, pero toquémoslo después. Vamos a la seguridad. Estamos focalizados con eso. Sí, no, pero sí vamos a pasar por ese tema de todas maneras. Vamos al tema de seguridad. Porque usted dirige una de las comunas más, o si no la más popular de Es la más poblada del país. La más poblada del país. Y por lo tanto, quería preguntarle cuál es el diagnóstico que usted tiene respecto al tema narco y hasta dónde la incursión del narco hoy día efectivamente ha ido permeando y hasta dónde ha permeado la sociedad. A mí me llama mucho la atención la discusión que haya o que ha habido a propósito de la avenida de este cantante Peso Pluma, porque de pronto como que hubiéramos encontrado ahí el gran problema que tenemos con el narco, en vez de ver que el problema probablemente no tiene que ver con un cantante que ha brillado en distintas pasarelas y lugares en el mundo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que tiene? Porque de pronto pareciera ser que al alucinarnos con el problema de este famoso cantante y con el contrato que tiene con Viña del Mar, estuviéramos escondiendo un problema de diagnóstico, que no sabemos bien lo que pasa y que de pronto queremos con propuestas, ideas simplistas, ¿verdad?, acotar o tratar de describir un problema que a lo mejor nos está sobrepasando y no lo vemos bien. Bueno, en realidad yo comparto... A ver, yo siento que tenemos una serie de inconvenientes. Primero, tenemos una tremenda atomización del combate a la delincuencia en nuestro país. Tú tienes a la Subsecretaría de Prevención del Delito que hace cosas, a los municipios que hacen otra, que cada municipio ve lo que hace, y después a las policías, ¿no es cierto? Y tienes el GOBIO por una parte, tienes el control, el COP por otra, tienes el Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Y así suma y sigue.
creo que de alguna manera hay que tomar las riendas de esto y por eso es tan importante el proyecto para sacar el Ministerio de Seguridad, ¿ya? Y darle a todo una confluencia que permita articular todo. Pero a la vez también tenemos un país que lamentablemente a veces nos sorprendemos con algunas noticias y como si fuera una estampida, esa semana solo se habla de un tema, ¿ya? Que es el que alguien puso en algún medio. Este tema que usted está planteando es un tema que incluso yo mismo había conversado varias veces, de una manera muy respetuosa también, con la diversidad y con las manifestaciones culturales y artísticas que uno sabe que tiene que permitir, ¿ya? Y no tiene que estar censurando. Pero a la vez también siempre he planteado que estamos frente a un problema cuando hablamos de una sociedad que quiere eliminar, por ejemplo, discriminación hacia la mujer y resulta que muchas radios fomentan canciones que denigran a esa misma mujer. Claro, sí, pero entonces hay la radio, incongruencias. no quiero ofender a la radio, pero la radio es la plataforma o sea, hoy día se puede escuchar en todo tipo de Sí, plataformas. sí. El problema sería, bueno, ¿qué nos pasa como sociedad que nos gusta? Que las mismas mujeres se ponen a bailar ese tipo de ritmo o que nos gusta de alguna manera, porque por algo son populares, este tipo de cantantes, manifestaciones Sí, sí, artísticas no que era contra la explotan. radio, ¿eh? No, sí, pero estoy diciendo era que que si en el fondo la radio la pasa está claro porque la gente la Obvio, escucha. obvio. Y muy probablemente, y por eso digo, y en el caso de la narcocultura es evidente que están reflejando algo que está pasando. tenemos una tremenda brecha entre la educación y la formación, ¿ya? Y lo que está realmente sucediendo. O sea, de verdad que estamos con un serio problema. Siento yo que como país estamos con un serio problema. ¿Qué tan grande es la crisis de seguridad? ¿Qué tan grande es el problema Es muy- del narcotráfico, por ejemplo, en Puente Alto, que es una muy buena muestra de lo que pasa en el resto del país o en el resto al menos de la región metropolitana? Claro, sí, pero lo que sucede es que siempre se termina estigmatizando a sectores más bien periféricos y este es un problema nacional. Sí, totalmente de E acuerdo. incluso creo que hay mucho narco escondido en sectores más acomodados y que muchas veces lo que hace es manejar con el joystick lo que está pasando en lo que no está pasando en otras partes, ¿ya? Entonces, quiero ser bien claro en que creo que es un problema muy arraigado, es un problema que además de todo nuestro país no ha topado fondo, ¿ya? Y se ¿Qué nota significa que topemos que fondo? creo que todavía, lamentablemente, vamos a estar viendo situaciones más dolorosas, ¿ya? Producto de esta delincuencia descarnada, porque hay situaciones que todavía, hay decisiones que todavía el país no adopta, ¿ya? Y hay que no implementa. Por ejemplo, estamos hablando del problema de la inhibición de señales de celular en las cárceles, ¿ya? Venimos hace años diciendo de que desde ahí se maneja el crimen organizado y muchas veces incluso hasta se planifican secuestros, extorsiones o estafas telefónicas, ¿ya? Y hace unos días anunciaban, sí, vamos a inhibir la señal, pero en la cárcel de alta seguridad. Sí. ¿Y el resto? ¿Y el resto? Claro. ¿Qué pasa? ¿Entiendes? Entonces, y al mismo tiempo amenazas entiendo que tuvo el ministro de Justicia, el director de Gendarmería y no me acuerdo Y quién el más. alcaide Y el alcaide de la cárcel de alta seguridad. Sí. Y a mí me parece que probablemente son el reflejo justamente de implementación de este tipo de medidas. Entonces, siento que de alguna manera en la medida que vayamos apretando, y de verdad vayamos apretando donde duele ya esto, se van a ir produciendo situaciones muy complejas de abordar. Alcalde, bueno, sabemos que Puente Alto ya describió un poco la realidad. Y usted ha sido uno de los líderes de la centro-derecha de los últimos años desde ese lugar. Puente Alto fueron las primeras comunas que se acogió a este plan, no me acuerdo el nombre, si era Calle Segura, Calle Sin Violencia, de hace un año. Calle Sin Violencia. Calle Sin Violencia. Sí. ¿Cuál es su evaluación que, hasta esta fecha del gobierno del presidente Boric en la lucha contra la delincuencia? Porque yo entendí que usted también estaba solicitando estado de excepción para la región metropolitana dada la alza. Algunas comunas. No. A ver, primero, lo que pasa es que una cosa es el plan Calle Sin Violencia y otra cosa es mi evaluación del gobierno. Yo creo que falta sentido de urgencia. Una política pública del gobierno que... Sí, pero creo que falta sentido de urgencia y es una de las cosas que le he reprochado al gobierno, ¿ya? Sin embargo, también he visto que, por ejemplo, el subsecretario del Interior nos recibe, conversamos, analizamos, vamos viendo políticas que hay que implementar, pero creo que hay que dar el paso siguiente. O sea, no puede ser, por ejemplo, que si el plan Calle Sin Violencia conlleva recursos para implementar algunas inversiones de los municipios, pase un año
y todavía esa plata no se traspasa a los municipios porque hay permisología. Los municipios presentan los proyectos, no, es que cámbiale esto, no, es que vea esto otro. Y al final de cuentas tienes muchos municipios, incluso de sector político de gobierno, que están reportando la semana pasada de que todavía no le llegaban los recursos para invertir después de un año. Entonces, evidentemente ahí hay una lentitud como parte de este programa, inexcusable. Calle Sin Violencia. Por otra parte, Calle Sin Violencia tiene otro eje. Por ejemplo, el tema de los patrullajes. Me parece que los patrullajes y la intervención, por ejemplo, de cascos históricos sí ha servido. ¿Ya? Entonces, ¿me entiende? Entonces, uno no puede decir que todo el plan está mal, pero sí creo que hay que ser más incisivo, hay que ser más rápido y que los delincuentes andan a 150 hoy día, ¿ya? Y el Estado anda a 50 por hora. ¿Me entiende? Y eso ¿Qué hay que sería que el cambiarlo. gobierno tuviera más sentido de urgencia? Concretamente, ¿Qué le falta al para... gobierno? Mire, en términos muy sencillos, nosotros tenemos un serio problema de impunidad en nuestro país desde mi punto de vista. El sistema garantista ha sembrado esa impunidad. Todas las comisarías, en general, en los STOP, todas las reuniones mensuales de comisarios con autoridades locales y Ministerio Público, Delegación Presidencial, están reportando que el 100% de los detenidos ya habían sido detenidos con anterioridad y tenían antecedentes. Eso te demuestra que tenemos un serio problema de condena. El problema de condena, ¿por qué se produce? Tribunales garantistas, leyes que, además de todo, son garantistas. Por ejemplo, artículo 104 del Código Penal, que establece que un delito grave, después que pasaron 10 años, ¿ya?, no va a ser agravante si se comete nuevamente ese delito. Por ejemplo, un homicidio. ¿A usted le parece razonable, con los problemas que tenemos con los homicidios, que después de 10 años no te cuente el homicidio anterior? Perdón, te debiera contar toda tu vida para que tengas una sanción todavía superior si es que lo llegas a cometer de nuevo. Ejemplos, te estoy dando ejemplos. Otro tema, el Ministerio Público. Se planificó para 800 causas por fiscal, están 1.700 por fiscal. Entonces, y resulta que ese mismo fiscal tiene dedicación exclusiva a la fiscalía. En cambio, el penal, ¿cómo se llama? El defensor público, no tiene dedicación exclusiva. Entonces, además de recibir un sueldo desde el Estado, puede trabajar paralelamente. Entonces, cuando tú tienes que decidir, ¿no es cierto? El abogado tiene que decir, ¿en dónde voy a trabajar? ¿Me voy a la fiscalía, que voy a tener 1.700 causas en vez de 800, y además no voy a poder ejercer la profesión al lado? ¿O me voy a ir a la Defensoría Penal Pública a defender imputados y delincuentes? Porque además voy a poder estar pituteando por al lado. Es evidente que todos los incentivos del Estado están hacia el garantismo. Hay que cambiar esto de una vez por todas. No sé qué esperan. Y cuando hablo de sentido de urgencia, estas son las cosas que esperaría que un gobierno que quiere enfrentar de verdad la delincuencia las cambie de una vez por todas. Alcalde, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, acusó al subsecretario Monsalve de tratar de minimizar la crisis de seguridad. ¿Le encuentra razón? ¿Quién dijo eso, perdón? Orrego, el gobernador metropolitano. Mire, la verdad que todas estas discusiones permanentes que vemos en calificativo, yo lo que sí creo aquí, y le insisto, creo que hay que ponerle sentido de urgencia. ¿Da? Efectivamente, estamos en una crisis tremendamente profunda, lo he dicho y lo dije antes y lo digo ahora. ¿Y usted cree que el gobierno está consciente de la gravedad de la crisis? Se lo pregunto porque usted se ha reunido y usted dice, una de las gracias del subsecretario Monsalve es que nos recibe. Usted se ha reunido varias veces con él. Le ha verbalizado, me imagino, todas estas mismas preocupaciones. ¿Ha conseguido algo? Mire, a mí me gustaría que el subsecretario, de alguna manera, tuviera la autoridad, por ejemplo, para convocar el Consejo de Seguridad Nacional, que no sé por qué no se convocó. ¿Y de porque sería la única instancia... ¿Y de qué serviría si finalmente es digamos, un órgano consultivo, asesor? Creo que la situación, y tal vez la gente en la casa lo va a entender, voy a tratar de explicarlo así, la situación es tan dolorosa para el país. O sea, ya llevas niños asesinados desde Navidad, llevas una situación permanente, la gente tiene miedo a salir, gente que le pone la pistola en la cabeza para robar el celular. O sea, son situaciones muy dolorosas. Creo que ameritan que hagamos todos los esfuerzos necesarios, incluso en instancias que son desconocidas. ¿Y por qué es importante el Consejo de Seguridad Nacional? Porque es la única instancia donde incluso el Poder Judicial está presente. Y yo creo que también es un actor importante para combatir la delincuencia. Entonces, no estoy diciendo que ellos sean los únicos responsables de lo que está pasando, pero sí creo que si las instituciones se sientan y hablan con franqueza y determinan dónde están los errores que están permitiendo que esto esté pasando y se esté sembrando tanta impunidad, probablemente vamos a llegar a un acuerdo antes y vamos a solucionar esta situación. Pero no todo se va a solucionar a punta de darle más radiopatrullas a Carabineros, que dicho sea de paso, en Puente Alto la financió el municipio. 6 radiopatrullas, 3 retenes móviles, 3 drones, motos de seguridad, financiados por el municipio. Sin embargo, no creamos
que esto solo se arregla con más carabineros. Esto es un problema estructural, sistémico, del sistema garantista. Ya, y en ese problema estructural quiero preguntarle dos cosas. Primero, su par de la Florida, el alcalde Carter, propuso construir una cárcel en una isla o en el desierto, ¿cierto? Que estuviera totalmente aislada de la gente, especialmente para narcotraficantes y crimen organizado. Quiero saber si usted comparte esa idea o si es pirotecnia, como algunos han dicho. Y segundo, que si le podemos pedir la definición que le preguntó, creo que Rodrigo, acerca del estado de excepción. ¿Usted es de los que cree que es importante decretar un estado de excepción en algunas comunas o en la región metropolitana, o que no pasa por ahí la solución? Ya, partiendo de atrás para adelante, el estado de excepción creo que no se puede descartar. Sin embargo, lo que yo he planteado es que creo que el proyecto de infraestructura crítica debiera de modificarse, y lo escuchó también, me acuerdo, el diputado Soto del PPD, porque yo creo que estas cosas deben trabajarse de manera transversal. Ya también Longton, Alessandri y La Vaca, y nos juntamos y sacaron adelante un proyecto esta semana para tratar de mejorar el proyecto de infraestructura crítica que permita ¿ya? Eventualmente una intervención, por ejemplo, en el aeropuerto. Recordemos que se robaron 13.000 millones de pesos hace unos meses atrás, con el riesgo de haber dañado pasajeros, infraestructura, haber asesinado personas inocentes. Y además de todo, mataron, de hecho, a un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que si tú te fijas, el armamento que tenían la Dirección General de Aeronáutica Civil de ninguna manera logra enfrentarse ¿ya? y equipararse a los fusiles de guerra con los que llegaron los delincuentes, las granadas con las que llegaron los delincuentes. Entonces, ¿qué te quiero decir? Es evidente que necesitamos reforzar la presencia de las policías, y si eso es a través de inteligencia, tecnología militar, apoyo militar, capacitación, bienvenido sea para salvaguardar y cuidar a las personas. Ya, pero a Sin través, embargo, a través de la ley de infraestructura crítica, más que a través del estado de excepción. claro, y con capacitación, porque es evidente que su capacitación dice relación con otras materias, pero así como pasa en Europa, así como pasa en Estados Unidos, las zonas críticas ¿ya? Se tienen que resguardar con la fuerza contundente y suficiente como para poder enfrentarte a cualquier tipo de delincuente que quiera someter a la gente honesta, a la gente trabajadora, a los niños, a la familia. ¿Y la cárcel? Y lo de la cárcel, bueno, la experiencia italiana, lo que pasa es que yo creo que todos han estado hablando un poco refiriéndose a la experiencia italiana. La experiencia italiana demuestra que las cárceles, por lo general, al tú apartarlas ¿ya? Y enviar a esas zonas lejos de las ciudades de origen de las mafias, permitió aislarlos y hacer más difícil que ellos pudieran seguir operando desde las cárceles. Entonces yo creo que lo que él está planteando va un poco en ese sentido. Lo importante de una cárcel es que aísle al delincuente y no le permita controlar a las mafias desde dentro de la cárcel. ¿Y por qué es muy importante? Porque ya estando en la cárcel no tienes nada que perder. ¿Me entiendes? Entonces, Alcalde, en realidad estás dispuesto a hacer cualquier cosa. Y eso es lo que tenemos que frenar de una vez por Cristian, todas. nos quedan pocos minutos, alcalde, así que... una pregunta bien concreta. ¿Usted qué opinión tiene respecto del presidente Nayib Bukele de El Salvador? Porque hoy día hemos visto varias encuestas que muestran que la ciudadanía y la sociedad chilena mira bastante, con ojos bastante positivos ese gobierno. Adolecemos de un serio problema en que evaluamos cosas que pasan en otros países con el prisma local. El Salvador es un país que enfrentó una guerra civil tormentosa, terrible, durante muchos años. ¿ya? Después se instalaron las maras, porque de hecho, dicho sea de paso, nacieron en El Salvador ¿ya? Y después se exportan las maras. Entonces, fueron décadas de homicidios, décadas de asesinatos. Entonces, claro, hay gente que mira de afuera y dice, no, es que esta persona es un dictador, es que esta persona... Mire, la verdad es que nosotros todavía ni siquiera estamos en la punta del iceberg de lo que vivió El Salvador, ¿ya? Con todo lo que estamos viviendo, doloroso, ¿ya? Porque estamos hablando de homicidios crueles, o sea, de torturas, de situaciones muy terribles que se están empezando a ver. Pareciera ser que la sociedad chilena no quiere esperar bajar de la punta del iceberg a mí me parece muy bien. Y empieza a valorar figuras tan autoritarias como Nayib Bukele. A mí me parece muy bien que no haya que esperar que se produzcan todavía más homicidios, torturas y de verdad que se siga destruyendo el tejido social
¿ya? En poblaciones, villas, la convivencia nacional, frenando el desarrollo, porque la delincuencia te va a terminar frenando el desarrollo. Frenar el desarrollo significa bajar la recaudación fiscal. Bajar la recaudación fiscal significa menos políticas sociales. Entonces, lo que te quiero decir Más es... espacio para el narco. Más espacio para el narco, porque si la política social no se puede financiar, el que va a ser el rey del territorio es el narco dándole plata a la gente o, de alguna manera, sembrando el miedo, porque si el Estado tampoco va a tener los recursos para tener buenas policías, entonces esto es todo un ciclo. Entonces, la verdad es que creo que cualquier acción de cualquier gobernante, ¿ya?, tiene primero que, obviamente, respetar el marco jurídico legal, los derechos humanos, y si está dentro de ese marco y logra controlar la delincuencia, señores, sorry, perdónenme, pero la situación que se está viviendo hoy día de miedo, de terror en muchos sectores, y no estoy hablando solamente de mi comuna, estoy hablando del país, porque cuando me tocó estar en Colchane, la gente tenía pánico de las maras del tren de Aragua que pasaban por ahí. Eso no puede seguir pasando. Se nos acaba el tiempo, alcalde, pero no puedo dejar de hacerle la pregunta política, que ya además Cristian cuando dice Valdivieso se nos dejó... acaba, ¿cuánto tiempo queda? Acaba un poquito. Para saber cuánto le puedo responder. 30 segundos me dicen, no. A ver. Bueno, pero para ir al punto principal, ¿cómo se resuelve quién va a ser él o la candidata a las municipales de su partido? ¿Lo van a resolver ahora con una encuesta, con primarias? ¿Cómo? Después de lo que pasó, que su delfina, íbamos a decir, era Carla Rubilar, y Carla Rubilar, con todo el enredo que hubo, digamos, y la polémica con el senador Osandón, terminó renunciando a la postulación. Es injusto lo que usted dice. ¿Qué cosa? ¿Cuál? Es injusto porque Carla renuncia porque Renovación Nacional Comunal le pide ser la candidata a alcaldesa. ¿Renuncia ¿ya? a su cargo en...? Ella renuncia Sí. porque casi de manera unánime, de hecho la directiva completa de Renovación Nacional Local, las personas que incluso habían estado con el senador en todas las gestas que tuvimos antes de la precandidatura presidencial, la senatorial, cuando fue también candidato a alcalde, todas esas personas hoy día ¿ya? Entienden que ella es la mejor candidata para darle continuidad a la labor que estamos teniendo en la comuna. Recordemos que la izquierda tiene un candidato levantado hace 6 años atrás, porque fue candidato a alcalde, perdió conmigo, después fue candidato a diputado, perdió. Y esa persona ha seguido haciendo su trabajo. Entonces nosotros tenemos lo primero, es que definir rápidamente quién va a ser nuestro candidato. ¿Ya? Entonces no nos podemos farrear el tiempo. Entonces, mira, si es con encuestas, si es con primaria, lo que sea, tiene que ser ahora. ¿Ya? Lo que a mí me interesa... ¿Pero cómo se define? ¿Cómo se debiera definir? ¿Primarias? Se debiera definir por parte del partido, que debiera de una vez por todas asumir en esto un liderazgo, ¿ya? Porque también es importante que, sabiendo que estamos hablando de una comuna que puede ser decidora en la presidencial, que puede ser decidora también para lo que va a suceder en otras comunas, se tome una decisión rápida, pero que sea una decisión rápida que le dé tranquilidad a todos, pero también entendiendo que no podemos farrearnos el trabajo de tantos años con candidatos que, en mi caso, yo entiendo que el concejal puede mucho querer ser alcalde. Felipe Osandón, estamos hablando. Pero en el fondo el concejal fue, sobrino después de senador. 20 años, la primera vez que un concejal nuestro no gana la primera mayoría. ¿Ya? Es una persona que lleva 2, 3 años de concejal y lamentablemente al comienzo estuvo ausente. Y hoy día que quiere ser candidato a alcalde, bueno, trata de pedir su cupo, pero yo soy de los que cree que lo que hay que hacer es valorar el mérito, el trabajo, la trayectoria, el conocimiento, y eso creo que lo representa mejor Carla Rubilar. ¿Sigue Carla Rubilar teniendo posibilidades, cree usted, de ser la candidata? Pero si le explico que ella deja el cargo porque Renovación Nacional Comunal le está pidiendo que sea la candidata alcaldesa. Y de hecho las encuestas muestran que es ella la que logra ganarle al candidato de izquierda y también al concejal. Sí, claro. Pero después, bueno... Quede con la gana